Desde este templo de la parroquia San Antonio María Claret, en Yumbo, en el Parque Bolívar de esta ciudad. Desde esta parroquia que comprende los barrios Bolívar, Fray Peña y El Higuerón, quiero enviar con todos los fieles aquí congregados, con el Padre Alonso Salcedo Gómez, párroco de esta comunidad, y con el Padre el Padre Lorenzo Paredes, que nos acompaña como concelebrante. Queremos darles a todos un saludo en este Día del Señor, en el marco de la fiesta patronal de esta comunidad, la fiesta de San Antonio María Claret. De tal manera que sé que ustedes se unen al gozo de esta parroquia y yo invito a los fieles a que festejen su fiesta patronal también con el aplauso. Es el aplauso a este patrono que les ha dado la Iglesia, un gran santo. Todos ya han escuchado su historia, saben que es un hombre relativamente reciente, de 1807, un 23 de diciembre cuando nació, hasta 1870, 63 años de edad, un 24 de octubre cuando murió. Pero es en este octubre misionero uno de esos santos que, como lo representan aquí con ese círculo en forma de corona, o esa corona en forma de círculo, el misionero es un hombre de Dios que recorre el mundo. Los misioneros van por todo el mundo recogiendo la gente en el camino de Dios, en la pertenencia a Dios como pueblo suyo. Y eso fue Antonio María Claret, un sacerdote misionero, que vino a estas tierras, a la isla de Cuba, y ejerció allí su misión sacerdotal. Y el Santo Padre de entonces lo hizo arzobispo de Santiago de Cuba, un hombre apasionado por la misión, por llevar la gente a Dios, por recoger la gente en el camino de Dios. Un hombre que utilizó los medios de su tiempo, sobre todo la prensa, con la predicación, con los escritos y con la imagen de la Virgen María, se dedicaba a evangelizar a todos en esa isla de Cuba, sobre todo en su diócesis, la diócesis de Santiago. Y después de haber cumplido una gran misión en estas tierras del Caribe, volvió a España, en donde murió, siendo allí capellán de la familia real. Fundó comunidades misioneras. Todos hemos escuchado hablar de los claretianos, las claretianas. Y en este octubre inspira una iglesia misionera, esa iglesia que nos trae el calendario litúrgico de este mes, desde el primer día con Santa Teresita del Niño Jesús, o con San Francisco de Asís a los comienzos del mes, o con santos como Teresa de Ávila o San Ignacio de Antioquía, y en estos últimos días, el 21 con Santa Laura Montoya,
nuestra primera santa colombiana, nacida allá en Jericó, la diócesis de donde yo provengo, con San Juan Pablo II, que entre otras cosas estuvo también aquí, un trotamundos, recorrió todos los continentes. Y ahora con San Antonio María Claret, que está siendo celebrado por esta comunidad que lleva su nombre. Y qué hermoso escuchar la palabra y darnos cuenta también a través de las lecturas que hemos escuchado y que vienen para este domingo 28 de octubre, darnos cuenta de que los caminos de Dios son, en último término, el camino del Hijo de Dios enviado desde el cielo, el camino del Hijo de David, de Jesús el Señor. Ese camino que lo lleva desde la Galilea hasta Jerusalén, pasando por Jericó, en donde nos sitúa el Evangelio hoy, con un hombre que está a la vera del camino, un ciego limosnero que pide limosna, esperando que caiga la tarde y que llegue el lazarillo para devolverlo a su casa. Él ve pasar los caminantes, pero él no puede caminar por sí solo. Pero al lado de ese hombre marginado, la palabra hoy también nos habla en la lectura de los hebreos, de las personas que ignoran el camino, los ignorantes y los extraviados, los que cogen caminos de maldad, que dolorosamente no son pocos, caminos de asesinato, de violencia, de vicio, de crimen, de daño a su propia vida y a la vida de los demás, al mundo, a la creación. En esos caminos de los marginados, de los extraviados, de los que ignoran el camino, allí también se mete, digámoslo, Jesús, el Hijo de Dios, el misionero del Padre. En la primera lectura, Jeremías ya decía que Dios estaba recogiendo a su pueblo de todas las naciones, de todos los rincones de la tierra, y que los estaba conduciendo, y que estaba poniendo a caminar a la gente que tampoco puede caminar porque son los desvalidos, los discapacitados, como los ciegos, los cojos, o las madres grávidas, en estado de gravidez a punto de dar a luz, o las madres lactantes con sus bebés. Y refiriéndose a ese grupo también dice, Dios los pone a caminar, aunque sean discapacitados. Qué interesante todo ese sentido de cómo Dios va recogiendo la humanidad, metiéndose con su Hijo Jesús en los caminos de todos nosotros y poniéndonos con Jesús a caminar hacia el Padre. Fíjense que Jesús va de su tierra, Galilea, hacia Jerusalén en la Judea, pasa por Jericó. Fíjense que Jesús va hacia la cruz, la sepultura, la resurrección, va hacia el Padre Dios. Y ese es el camino que Dios quiere que todo ser humano recorra. La vida no son unos almanaques que se suman, la vida es un camino que se recorre. Pero ¿cómo vamos a recorrer el camino si no lo conocemos? Esto es lo que en este domingo el Señor quiere que nosotros miremos. Para recorrer este camino, para caminar con Cristo como lo hace Bartimeo, necesitamos, en primer lugar, ver con el corazón. Hay un autor que se llama Antoine de Saint-Exupéry y una obra famosa que se llama El Principito. Muchos la hemos leído varias veces. Y ese Principito dice en alguna vez, en alguna ocasión, lo esencial resulta invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Miremos
Esto en este ciego Bartimeo, un cuerpo ciego con un corazón vidente o un corazón que ve en un cuerpo ciego. Y eso es lo primero que Dios espera, que nosotros aprendamos a ver con el corazón, que aprendamos a mirar lo esencial de la vida, a ver no solo a Dios en lo más profundo, sino a ver el camino que conduce hacia Él, a ver al prójimo con el que tenemos que ir caminando todos y no excluir a nadie, no marginar a nadie, no descalificar a nadie porque esté discapacitado. Eso significa diversamente capacitado, no incapaz. No discriminar a nadie porque sea ciego o cojo o mocho. Son términos que nosotros decimos a veces despectivos. Nadie puede ser excluido, ni siquiera los criminales que en algún momento dejan el crimen y vienen al camino correcto. Ni siquiera los encarcelados, así hayan cometido los crímenes, que ahora están en las cárceles. Y estuve preso y me visitaste, dice Jesús. Qué importante es esto, que todos miremos la vida como camino, como un caminar con Cristo hacia Dios, hacia el Padre, como un caminar con los demás, como caminar juntos. Y ver con el corazón es lo primero, pero lo segundo es ese grito de la oración que hace Bartimeo: Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, haz que yo vea. Esas oraciones también las podemos hacer nosotros cuando decimos Kyrie eleison, Señor, ten piedad. En la misa estamos diciendo lo mismo: Señor, ten compasión de mí. Y esa oración, que es como un grito desde el corazón que sufre, viene acompañada de algo más, el salto al encuentro, el salto de la fe. Este Bartimeo se despoja de su manto y salta hasta Jesús. Y es allí en donde recibe, en el encuentro con Jesús, la visión también para sus ojos, que se une a ese corazón que ve. Y así sigue a Jesús. Hermanos, hermanas, miremos esta palabra hermosa de este domingo. Pongámosla en este contexto de octubre misionero y en el ejemplo hermoso de San Antonio María Claret. Y animémonos. Nos da mucha lidia entender eso. Esta humanidad se encuentra muy dispersa, muy dividida, muy polarizada, confrontada. Este país no le falta sino una chispa para que se vuelva a incendiar en forma grave. Y hay muchos que juegan a poner la chispa, a ver si explota, si prende. Por Dios, que los que juegan a poner la chispa para incendiar este país en odios, para hacer que el odio se vuelva una explosión gigantesca de violencia, entiendan que todos tenemos que aprender a caminar juntos, que Dios nos recoge a todos y quiere que nadie esté a la vera del camino, excluido, ni que nadie ignore el camino, que nadie esté en malas andanzas, extraviado, que todos con Jesús lleguemos a Dios. Lo pedimos por intercesión de San Antonio María Claret y con esa intercesión infaltable de la Santísima Virgen, la Virgen del Camino, la Virgen que camina con Jesús y con la Iglesia y con la humanidad. Octubre misionero sea el mes en que oramos por la humanidad entera, por la tierra, nuestro planeta y casa común, por la Iglesia y por esa nueva creación que va surgiendo con los discípulos de Jesús, los que como este ciego caminamos detrás de Jesús, vamos siguiéndolo por el camino. Amén.